Ay, caray, che. Ay, lindo pone, ¿no? Bien, che, hasta la Fanny había venido. Sí. La Eulalia, la Ismicha, la Gonzala, la Pedra, toda. Bueno, esta vez te voy a contar. Tú sabes, cuando alguien va a estudiar a la Argentina, vuelve aquí todo bien alaraco, farsante, refinado, ¿no? Claro. Sí. Mira, por ejemplo, ¿quién va a estudiar allá, digamos, para enfermero? Viene aquí, así como yo he ido a estudiar para enfermero. Ya. He venido aquí de ginecólogo, ¿ya ves? Sí. Sí, allá vas a estudiar de mecánico, vienes aquí, ingeniero mecánico. Sí. Ahora, si vas a estudiar allá en Argentina por correspondencia o así en la universidad para ladrón, sí. Aquí vienes con más cartel. Puedes trabajar en la renta, puedes trabajar. Sí. En la renta puedes, último caso, si te falla la renta, puedes entrar a la alcaldía. En la alcaldía tienes. De la alcaldía te pasas a aduanero. Al CIDES te pueden decir. ¿Por qué, che? Porque si me alzaré me alzaré lo que... Sí. En último caso, si te falla la pega en la alcaldía, en la renta, en todas partes, hasta el parlamento puedes llegar, che. Sí. Porque es la verdad hoy. Allá hasta de lo que se sientan y duermen les pagan. ¿Sí? Y cuando hablan les dan sobretiempo. Claro. Sí. Hay que hacerles nomás la biopsia, ¿no? Sí. Para saber de qué viven los vivos. Bueno, no me dirá otra cosa. Yo estaba trabajando aquí de ginecólogo hoy. Sí, ginecólogo. Sí. Y yo como ginecólogo me igualo pues a los mocitos de blanco. ¿A los garzones? Sí. ¿Sabes en qué nos parecemos? ¿En qué, che? En que ambos trabajamos donde la gente se divierte hoy. Bien lindo. Cuando ese rato entra a mi consultorio una señora bien linda, che. Y me dice, ay, doctor, he venido a pedirle un certificado de virginidad. Ya, me he reído soy. ¿Y usted cómo pues pide aquí certificado de virginidad si usted es 15.000 no sé cuántas veces divorciada? Ay, es que sabe usted, doctor, usted no sabe, pues yo todavía me mantengo así en mi normalidad, nomás así. Así es que por eso he venido a pedirle el certificado de virginidad, porque usted no sabe, yo le voy a contar, pues, con mis maridos no ha pasado nada. Sí. ¿Qué son? A ver, sí. A ver, cuénteme, señora. ¿Sabe, mi primer marido era un músico? Y usted sabe que los músicos tocan y a uno la destemplan y no pasa nada. Bueno, verdaderamente seguía, ¿no? Sí. Seguía. Pues. Ahora, mi segundo marido, doctor, era electricista, en la Bolivian Power trabajaba. Sí, y estos ñatos así agarran, cobran las tarifas todo de la luz, pero nunca enchufan la luz. Así, bueno, también no pasaba nada. Claro, nada que ver. Bueno, tenía mi tercer marido era pues bien lindo, era topógrafo. Topógrafo siempre hallaba buscando caminos, pero no habría ningún camino. Bueno, ahora le voy a contar de mi cuarto marido. Mi cuarto marido era, pues, empleado público. Empleado público. Y usted sabe que los empleados públicos, vuélvase mañana, vuélvase pasado y no pasa nunca nada. Igual. Bueno, y mi último marido era, pues, militar. Un militar. Militar era mi último marido. Y usted sabe que los militares cuando están encima no saben lo que van a hacer. Bueno, ahora, señora, Y ahora, ¿y usted para qué quiere, pues, el certificado de virginidad? Es que pienso casarme, pues, con un astrólogo para que me haga ver las estrellas.